Buenas noches a todos. Mi nombre es Alfonso Jiménez, soy su profesor del curso de Lógica Matemática y vamos a continuar con la segunda parte de la clase sobre silogismos categóricos. Entonces voy a compartir pantalla y empezamos. Eh, Buenas noches, Marilyn, bienvenida. Bienvenidas y bienvenidos todos. Entonces aquí ya pueden ver mi pantalla. Entonces ya comenzamos. Entonces aquí tenemos la guía y la primera pregunta dice, ¿cuál es la formalización de la siguiente proposición categórica? ¿Sí? Entonces, si recuerdan en la parte teórica, para entender qué es un silogismo categórico, pues nos debemos entender qué es una proposición categórica. Entonces nos dan la siguiente proposición. Algunas personas no son respetuosas y nos dan estas 5 claves para responder. Entonces, en esto que debemos tener, que es importante a la hora de formalizar una proposición categórica. Entonces, ustedes tienen que primero identificar el tipo de proposición, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos una proposición que es una eh, negación existencial. ¿Por qué existencial? Pues porque esta palabra nos da la clave, algunas, ¿sí? Y este no nos dice que es una negación, ¿sí? Entonces, en ese orden que tenemos, aquí tenemos dos términos que son lo voy a señalar acá con color mm, verde, personas, y tenemos este otro término, respetuosas. Entonces, este lo podemos simbolizar como R y el otro término lo podemos simbolizar con una letra P mayúscula, ¿sí? Y como sabemos que es una eh, particularización existencial negativa, entonces, como ya volviendo al tema que vimos de los modos de silogismo, entonces la forma de simbolizar este tipo de proposiciones categóricas es o sea, es cuando es una premisa existencial negativa, es con la letra O minúscula, ¿sí? Entonces, como vemos acá, aquí es una O, acá tenemos en la opción de O, ¿sí? Y tenemos P o R. Entonces ya tenemos la estructura de la proposición formalizada y por lo tanto la respuesta correcta va a ser la D, P o R, ¿sí? Entonces recuerden que ya en el siguiente ejercicio nos vamos a entender mejor cómo simbolizar estas proposiciones. Entonces en el segundo dice, indique las letras correctas para simbolizar cada una de las siguientes proposiciones categóricas. Entonces nos dan primera, todos los planetas del sistema solar tienen agua. Segunda, algunos hombres son introvertidos. Tercera, ningún ser humano es metálico. Y cuarta, algunas plantas no son enredaderas. Entonces aquí tenemos, en la primera, tenemos una proposición que es una afirmación universal, ¿sí? Por este cuantificar todos, ¿sí? Todos los planetas del sistema solar tienen agua. Entonces aquí tenemos, pues, eh, que de acuerdo a los modos del silogismo, o sea, es decir, si tomamos en cuenta la forma de simbolizar de acuerdo al tipo de proposición categórica, aquí tenemos que pues poner una A, ¿no? Porque es una premisa universal afirmativa, ¿sí? En este caso, en la segunda proposición tenemos, algunos hombres son introvertidos. Esta proposición es una premisa existencial afirmativa.
O sea, estamos afirmando esa particularización. Y la clave nos lo da esta palabra, algunos. Entonces, por lo tanto, eso está en la categoría I. Tercera, dice, ningún ser humano es metálico. Esto es una premisa universal negativa, una negación universal, ¿sí? Porque la clave nos lo da esta palabra ningún, ¿sí? Entonces, eso nos da a entender que está en la categoría I. Y la cuarta, algunas plantas no son enredaderas. Entonces, estas dos palabras nos dan a entender que es algunas no, nos dan a entender que esta es una premisa existencial negativa, o sea, una particularización negativa. Entonces, esto lo denotamos con la letra O, ¿sí? Por lo tanto, si leemos de arriba a abajo y de izquierda a derecha en las opciones de respuesta, nos encontramos con que, pues, A, A, entonces aquí vamos descartando, ¿no? No es la C, eh, entonces aquí volvemos. I, E, o sea, no es la A, no es la A, ni tampoco la I, eh, entonces ni tampoco la D. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta tiene que ser la B, ¿no? ¿Sí? En ese orden, A, I, E, O, de izquierda a derecha ustedes leen y corresponde aquí a los valores que les están dando de arriba a abajo, ¿sí? Entonces, es un, un tipo típico de preguntas que se pueden encontrar en un examen. Entonces, seguimos. Tercero, seleccione la figura correcta para el siguiente silogismo categórico. Entonces, solamente nos están preguntando por la figura, ¿sí? Entonces, tenemos acá la primera premisa dice, algún estudiante de la clase de álgebra no ha leído el libro, ¿sí? O del libro. Eh, Segunda premisa, todos los estudiantes de esta clase aprobaron el primer examen. Conclusión, por lo tanto, algún estudiante que aprobó el primer examen no ha leído el libro. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Entonces, aquí tenemos, pues, estos términos, ¿no? Tenemos en la premisa mayor, o sea, esta sería la premisa mayor y esta sería la premisa menor. Entonces recuerden que de la teoría que decíamos que tanto en la premisa mayor como en la menor debe haber un término medio, ¿sí? Entonces, ese término medio, ¿cuál es? Pues hay esta palabra que se repite acá en la premisa mayor y aquí en la premisa menor, ¿sí? Entonces, tenemos eh, que estudiante o estudiantes es el sujeto en ambas premisas, ¿sí? Porque el predicado es la premisa mayor sería eh, eh, sería este, ¿no? Eh, bueno, bueno, aquí, aquí vemos que están los estudiantes de la clase de álgebra, ¿sí? Entonces, este sería todo el término completo, pero quiero que se fijen solo en estudiantes, ¿sí? El estudiante es el que se repite acá y de esta clase. Entonces, recuerden que esto está aquí, pues la estructura es de cada premisa, es sujeto, o sea, el cuantificador, sujeto, verbo, predicado, ¿sí? Entonces, aquí tenemos en la premisa mayor el libro, o sea, sería el término mayor y el primer examen sería el término menor.
Entonces acá pues encontramos que con esta estructura, ¿no? De el primer examen, acá sería eh, el término menor y el término mayor quedaría acá al final en la conclusión, como predicado. Entonces, si ven acá, pues ¿qué pasa? Que aquí tenemos la forma em, M, eh, P, S, M y tenemos al final S, P. Entonces, esto es, no, no, perdón, esa no es la, disculpen, esa no es la figura. La figura es realmente esta, es M, M, eh, P, S, ¿sí? Entonces acá, vemos que acá M va a tener esta forma, ¿no? Y se ve así, está en este sentido, ¿sí? Entonces, la definición que vimos de teoría, esa es la tercera figura de un silogismo categórico, ¿sí? Cuando el término medio está en el sujeto y de las dos premisas, tanto en la mayor como en la menor. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta que ustedes tienen que elegir aquí es la B, tercera figura, ¿sí? Bueno, cuarto punto dice, según el numeral anterior, indique el modo correspondiente al silogismo. Entonces ahí tenemos que ya no solo revisar los términos, sino también revisar los cuantificadores que utilizamos en esas proposiciones categóricas de acuerdo a esa clasificación de modos. Entonces, acá vemos que en la premisa mayor tenemos una particularización negativa, ¿sí? Una premisa existencial negativa por este no de acá y este algún de acá, ¿sí? Y en la premisa menor tenemos esto, ¿no? Este todos que es una afirmación universal, ¿sí? Entonces, aquí, esto sería, bueno, la premisa mayor tendría aquí sería de clase, o sea, sería de categoría O, ¿sí? Esta premisa mayor sería O, ¿sí? La premisa menor sería A y la conclusión, entonces aquí tenemos algún y no, ¿sí? Entonces esto nos da a entender que es de la misma categoría que la premisa mayor, es decir, O. Entonces, por lo tanto, acá tenemos que elegir como clave correcta la opción C, o a O, ¿sí? Esa es la respuesta correcta para el, el numeral 4, ¿sí? Que nos dicen según el numeral anterior, es decir, el 3, ¿sí? Que eso ya lo vimos. Se podrían encontrar con ese tipo de preguntas compuestas que les pregunten que les hagan no solo una pregunta, sino más de una pregunta de un mismo enunciado. Pues ahí ustedes tienen que revisar bien. O sea, la idea es saber desarrollar esas habilidades de comprensión lectora para que no estén despistados. Quinto punto dice, complete la siguiente tabla en los espacios faltantes de acuerdo con las premisas y la conclusión propuestas. Entonces nos dan como premisa mayor, todo profesor es gentil. Premisa menor, algunos jóvenes son profesores. ¿Sí? Aquí, conclusión, algunos jóvenes son gentiles y nos preguntan por la forma final de ese silogismo. Entonces aquí nos dan varias opciones de respuestas o varias claves. Entonces ahí debemos ser muy cuidadosos y empezar a formalizar estas proposiciones. Entonces empezamos con
esta la premisa mayor, ¿sí? Todo profesor es gentil, entonces aquí ya sabemos qué términos son profesor gentil. Entonces aquí esto va a tener, o sea, profesor lo vamos a llamar P y gentil lo vamos a llamar G, ¿sí? ¿Y cómo se van a conectar estos? Pues por medio de este cuantificador, ¿no? Que es de categoría A, porque es una afirmación universal. Todo profesor es gentil, ¿sí? A minúscula, ¿sí? Recuerden muy bien eso. Y acá en la premisa menor que tenemos algunos jóvenes son profesores. Entonces, jóvenes lo podemos tomar acá como J, ¿sí? Y profesores, pues ya sabemos que estamos usando la letra P, ¿sí? Incluso si está en plural, no importa, pero pues igual son el mismo término, nos ayuda para identificarlo de esa manera. Entonces, cuando decimos algunos, estamos haciendo una afirmación existencial, por lo tanto, tenemos que usar la letra I minúscula, ¿sí? En ese orden en cómo se clasifica la categoría, ¿sí? Después en la conclusión tenemos algunos jóvenes son gentiles. Entonces volvemos aquí a tener jóvenes y gentiles. Entonces jóvenes, ya sabemos que es J mayúscula y gentiles G mayúscula. Por algunos, esta palabra algunos pues, nos da a entender que es que es una afirmación existencial, por lo tanto esta I minúscula se vuelve a dar ahí. Entonces, al final, ¿qué debemos tener en cuenta? Pues como forma, entonces tenemos que leer esas letras minúsculas que obtuvimos aquí entre los dos términos, entre los términos de cada premisa o cada proposición. Entonces acá leemos de arriba abajo A de la premisa mayor, I de la premisa menor y por último I de la conclusión. Entonces al final tenemos esta forma, ¿no? Que la tenemos que poner acá ya con letras mayúsculas A, I y raya. Entonces acá ponemos la figura. Entonces, ¿qué figura va a tener esto? Pues la figura que va a tener esto es la primera. ¿Por qué? Porque el término medio acá es profesor, profesores, o sea, P. Entonces acá ¿sí? Aquí se está dando, o sea, P va a ser sujeto en la primera proposición y predicado en la segunda proposición, es decir, va a ser su sujeto en la premisa mayor y predicado en la premisa menor. Entonces, esa es la primera figura. Entonces, va a tener así, ¿no? Entonces, como es la primera figura, entonces se pone acá un 1. Entonces, aquí en las claves vamos a tener que ir descartando, ¿sí? Por ejemplo, esta E no sería correcta, ¿sí? Porque no sería E sino A. Eh, la, las que tengan O's, las que tengan O en su clasificación, o sea, como en su modo, tampoco van a ser válidas. O sea, ni esta, ni la A, ni la C. Entonces aquí tenemos ya que fijarnos entre la D y la E, cuál es la correcta. Entonces, no se vayan a confundir, la tercera figura no es esta, ¿sí? Porque no tiene este trazo, o más bien esta estructura. Y entonces, por lo tanto, como aquí tenemos este 1 acá y este es el mismo modo, por lo tanto, la respuesta correcta, ustedes tienen que fijarse bien, ¿no? O sea, premisa mayor B a G, premisa menor J y P, ¿sí? Entonces ustedes revisan contra lo que ustedes desarrollaron y si corresponde, pues que está bien. Y como conclusión, o sea, C, J y G. Forma
A y 1. Entonces, por lo tanto, pues esta no es la respuesta correcta, la E, sino es la D, ¿sí? Entonces, tienen que fijarse muy bien a la hora de ir desarrollando paso a paso cómo se está formalizando el silogismo y qué forma están obteniendo al final, es decir, la unión entre el modo y la figura, ¿sí? Y bueno, ya para terminar, pues acá pues tenemos el sexto punto que dice, demuestre que el siguiente silogismo, todo X es Y, ningún YZ, eh, lleva a la conclusión ningún Z es X, corresponde a la siguiente forma. Entonces nos están preguntando la forma, eh, es decir, el modo y la figura, ¿sí? eh, Solo la forma. Entonces, para llegar ahí, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, tenemos que identificar primero, pues, el tipo de categoría al que pertenece cada proposición. Entonces, esto nos lo da, ¿qué? Pues el cuantificador, ¿no? En este caso, todo en la premisa 1 y ninguno en la premisa 2. Y acá en la conclusión, pues también tenemos otro ningún. Entonces tenemos en la primera premisa una, eh, una afirmación universal. Entonces tenemos acá X, eh, A, Y, ¿sí? A minúscula, Y. Acá en la segunda premisa tenemos ningún YZ, es decir, Y, eh, E, Z. Y en la conclusión tenemos Z, E, X, ¿sí? Entonces, leemos estas letras, estas vocales de arriba a abajo. Entonces, vamos a encontrarnos que va a ser AWE, ¿sí? AWE va a ser el modo. Entonces, aquí tenemos AWE y tenemos AWE. Entonces, de entrada podemos descartar la C, la D y la E. Entonces, estas no son. Y al final tenemos que fijarnos en qué figura es. Entonces, la figura de ese silogismo, entonces nos la va a dar esto de acá, ¿no? El Y va a ser el término medio, ¿sí? Va a ser este término medio, entonces va a tener, estar en esta dirección, no sé. El, o bueno, el caso es que Y va a ser ese término medio y va a adoptar esa figura. O sea, va a ser el Y, el predicado de la primera premisa y el sujeto de la segunda premisa, ¿sí? Entonces, por lo tanto, vamos a estar ante el caso de la cuarta figura, realmente. ¿Por qué? Porque es, eh, recuerden muy bien cómo están las estructuras de cada figura, ¿no? La primera y la cuarta están en diagonal y la segunda y la tercera están vertical, o sea, las figuras, eh, sí, las figuras de los que están entre el número 1 y 4, la primera y la cuarta, están en diagonal pues, están invertidas y las figuras 2 y 3, o sea, la segunda y la tercera, están en vertical, pero son opuestas también, o sea, de esa manera. Entonces, por lo tanto, pues no es eh, aquí voy a cambiar o sea, no es la A, sino es la B, la respuesta correcta, ¿sí? Entonces, pues eso era todo por hoy, muchachos. Entonces, aquí les dejo otros ejercicios sobre silogismos categóricos también. Aquí, pues, en el séptimo les preguntan que indiquen los términos que tiene el silogismo. Entonces, en el octavo punto les preguntan cuál es la formalización para la conclusión. En el noveno
les preguntan sobre eso mismo, cuál forma corresponde a esa conclusión, no, a ese silogismo, eh, quiero decir, y en el décimo numeral, les piden completar toda esa tabla con las premisas y la conclusión propuestas, pero en notación simbólica, sí, en notación de predicados, o sea, es decir, con los términos, el modo, la figura y por último la forma también. Entonces, les piden todo. Entonces, por ahora eso sería todo por hoy. Entonces, les agradezco mucho por su asistencia. Voy a tomar una pequeña captura de pantalla para terminar. Los que estamos acá. Y bueno, pues voy a tratar de conseguir un poco más de material para la próxima clase. Está como un poco difícil. Igual ahí pues le pedí el favor a algunos colegas en los chats de WhatsApp que me ayudaran con esto de los contenidos para estos temas de silogismos. Igual la próxima clase va a ser sobre validez de silogismos, ¿sí? O sea, de estos silogismos categóricos. ¿Cómo podemos validar estos silogismos? Hay diferentes maneras de hacerlo, no solamente desde los modos válidos, que ya lo vimos, sino también hay diferentes maneras. Eh, entonces, eh, pues la invitación es para que asistan el próximo lunes a la misma hora de 6 a 8 de la noche, hora de Perú. Y entonces no sería más. Les agradezco mucho por su asistencia y estaremos avisando o informando cualquier novedad sobre la academia, si vamos a hacer algún seminario, si vamos a seguir haciendo las clases con normalidad. Entonces, igual valoramos mucho su tiempo y su presencia en estas clases. Yo sé que a veces no es fácil, algunos horarios, algunos tienen clases eh, en su escuela secundaria o tienen que hacer otras labores. Entonces les agradecemos mucho su confianza que nos dan para seguir dando clases en la academia, porque pues nosotros lo hacemos de corazón, eh, lo hacemos voluntariamente. Entonces, pues nos vemos la próxima semana si Dios lo permite. Que les deseo una feliz noche, que descansen y por favor recuerden hacer los ejercicios. Es muy importante que resuelvan estas preguntas. Igual si tienen dudas, por favor traigan las próximas clases que trataremos de resolverlas entre todos. Y pues eh, siéntanse cómodos en hacer siempre sus preguntas. Es mi invitación. Entonces, eh, un cordial saludo a todos y saludos. Chao. Gracias.